Buenos días, familia. Es tan bueno estar con ustedes otra vez. Bienvenido a todos los que se unen con nosotros aquí en persona. Bienvenido a nuestra congregación que está viendo vía Facebook Live. Vamos a comenzar con la oración. Padre Celestial, venimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo y te damos gracias, Espíritu Santo, por tu presencia que está aquí con nosotros hoy. Señor, nuestro gran deseo es que tú nos hables por tu palabra. Deseamos que nos instruyas. Deseamos, Señor, que remuevas toda confusión del enemigo. Deseamos, Señor, que remuevas todas las distracciones, las cosas que bombardean nuestra mente cuando la palabra de Dios se está predicando y enseñando. Y, Señor, te pedimos ahora mismo, Espíritu Santo, que nos llenes con entendimiento de tu palabra y que nos des la habilidad para aplicar tu palabra en maneras prácticas en nuestra vida. Y Señor, te pido, sabiendo que tú me has dado este mensaje, te pido que me des la habilidad para comunicar efectivamente el mensaje que tú me has dado para tu pueblo, Señor, para tu gente, Señor, con un corazón de compasión. Danos oídos para oír lo que el Espíritu de Dios tiene para nosotros hoy. Y Señor, oramos también por toda nuestra familia, la familia Fuente de Vida, los que no están aquí con nosotros y los que están enfermos. Señor, ten misericordia. Señor, por favor, que nada cambie la ruta y el plan que tú tienes por nuestra vida, de servirte, de amarte y de alabarte. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, familia. El título que le he dado a este mensaje es el tipo de religión que trae satisfacción. Y el pasaje de la Biblia que vamos a estar estudiando es Isaías capítulo 58, del versículo 1 hasta el 12. Nosotros sabemos que una persona puede estar involucrada en actividades religiosas sin tener intimidad espiritual con Dios. Y sabemos que uno puede tener el ritual de la religión sin tener relación con Dios. Pero aquí está la cosa. Religión sin relación nunca satisface. Siempre te deja sediento. Es como la persona que trata de beber el agua salada. Mientras más bebes, más sed te da. ¿Ustedes se acuerdan lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana cuando estaba hablando sobre la religión y la adoración? En Juan capítulo 4, versículo 13 y 14, Jesús le dijo a la mujer, respondió y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que le daré nunca tendrá sed, pero el agua que le daré se convertirá en él una fuente de agua que brotará hasta la vida eterna. Entonces la pregunta que tengo para nosotros esta mañana, familia de Dios, si ustedes tuvieran que evaluar su devoción religiosa al Señor, ¿pueden decir con confianza que tu sed espiritual se satisface con las cosas que haces por Dios? ¿O sientes que te falta algo en tu relación con Dios? El primer punto que quiero compartir con ustedes, lo que vamos a ver del versículo 1 hasta el 5, si usted está dedicado a Dios por las razones equivocadas, usted no encontrará verdadera satisfacción en su religión. Vamos a leer Isaías 58 del versículo 1 hasta el 5. Entonces Dios le dice a Isaías el profeta, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos y se deleitan en la cercanía de Dios. Versículo 3, dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Y Dios dice, he aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia
y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí, ayunáis para contiendas y riñas, y para herir con un puño malvado. No ayunéis como hoy, para que se oiga en lo alto vuestra voz. ¿Es ese el ayuno que yo escogí, para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que se incline su cabeza como un junco, y para que se acueste en cilicio y ceniza? Llamaréis a esto ayuno y día acepto al Señor. Entonces, la primera porción de este estudio, los primeros versos, lo que vemos en las Escrituras muchas veces cuando leemos nuestras Biblias, vemos un patrón donde el pueblo de Dios tiene una devoción completa, corazón completo, y sirven al Dios porque aman al Señor. Y esa es la motivación por el servicio que le dan a Dios. Pero muchas veces también vemos en la palabra que el pueblo de Dios viene a un lugar donde simplemente están pasando por los movimientos. Siguen orando, siguen yendo a la iglesia, siguen dando diezmo, sirviendo y hasta ayunando, pero no tienen alegría en su religión. No tienen satisfacción. Nosotros sabemos, porque aquí nos enseñan la palabra de Dios bien, sabemos que cuando el Señor evalúa nuestras obras, el Señor siempre evalúa primero nuestros motivos. Entonces, otra pregunta que me haría hoy y que nos haríamos hoy, ¿por qué es que nosotros hacemos las cosas religiosas que hacemos? ¿Por qué es que nosotros hacemos las devociones y las buenas obras? Religión que satisface y religión que agrada a Dios siempre comienza en el corazón, con los motivos. Ahora, en este capítulo vamos a ver dos tipos de devoción religiosa. Del versículo 1 al 5 vemos una expresión egoísta de devoción religiosa. Brevemente voy a tocar esos versículos. El enfoque de mi mensaje hoy va a ser del versículo 6 hasta el 12, donde vemos el tipo de religión que trae satisfacción. Y porque hay un repetitivo en todos estos versículos, lo que voy a hacer es que voy a destacaré partes del verso, no todo, a medida que vayamos leyendo. Entonces, con eso, familia, vamos a empezar de nuevo en el versículo 1. Isaías capítulo 58, versículo 1, la palabra de Dios nos dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Entonces lo que vemos aquí vemos que el Señor está llamando a la gente de Dios a arrepentirse. Y la razón por qué Dios llama arrepentimiento es para poder restaurar a la gente. Es como lo que dice en Oseas capítulo 6, versículo 1 y 2, donde habla el Señor sobre el arrepentimiento y el regreso del pueblo de Dios al Señor. Oseas 6, 1 y 2. Venid, volvamos al Señor. Él nos ha hecho pedazos, ahora nos sanará. Él nos ha herido, ahora vendará nuestras heridas. En poco tiempo nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Entonces nosotros entendemos, familia, que el deseo de Dios, siempre en todo lo que Dios hace y siempre en los momentos de nuestra vida donde Dios nos trae al arrepentimiento y justo como Dios usó el profeta Isaías para decirle a la gente, el pueblo de Dios, ustedes están en pecado y quiero que se arrepientan. El corazón de Dios era la restauración, porque Dios desea más que nada que nosotros podamos vivir en su presencia. Fíjense lo que dice en Isaías 58, versículo 2, sobre este grupo de gente, el pueblo de Dios. Dice: con todo me buscan día tras día, y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de Dios. Me piden juicios justos y se deleitan en la cercanía de Dios. Noten las palabras: con todo me buscan, se deleitan en conocer mis caminos, me piden juicios justos. La gente era piadosa, la gente era religiosa, iban al templo
y parecía que buscaban al Señor. Pero fíjense lo que dice en el versículo 3. Por eso le dicen a Dios, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Y Dios dice, he aquí en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces vemos, familia, que el grupo, la familia de Dios, el pueblo de Dios, ayunaban y obedecían muchas de las leyes de Dios, pero sus corazones estaban lejos de Dios y lo que estaban haciendo, la adoración, era un ritual externo. Y noten el efecto de este tipo de devoción a Dios. Cuando es religión externa y no es una adoración genuina del corazón al Señor, dice que oprimían a todos sus trabajadores. ¿Cómo cuadra eso con un ayuno? Si el propósito de un ayuno es acercarse al Señor, si el propósito de un ayuno es estar en la presencia de Dios y poder compartir con la gente lo que Dios le da a uno durante este tiempo, pero ellos estaban abusando de la gente durante el ayuno. Versículo 4, 58, versículo 4, dice, he aquí, ayunáis para contiendas y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunéis como oís, para que se oiga en lo alto vuestra voz. Es como lo que nos dice la palabra en Santiago capítulo 4, versículo 1, donde dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Noten la razón, familia, por la división. Es la raíz de egoísmo. Cuando hay una raíz de egoísmo en el corazón de una persona, eso siempre daña nuestras relaciones con la gente alrededor. Y es como ese dicho que ustedes han oído cuando dicen que si la relación horizontal con Dios está bien, todas las relaciones verticales que tenemos con el hombre y con las mujeres van a estar bien. Pero no es verdad que muchas veces cuando nuestra relación con Dios está donde se supone que debe estar, vamos a estar más preocupados por las necesidades de otra gente, vamos a ser más como Cristo y vamos a ser menos egoístas. Y nuestra relación con los demás a menudo es un reflejo de nuestra relación con el Señor. Isaías 58, versículo 5, dice la palabra de Dios, ese es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre. ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en cilicio y ceniza? Llamarás a esto ayuno y di acepto al Señor. ¿Qué está diciendo Dios aquí? ¿Qué está diciendo el Señor en fuertes palabras? Está diciendo, este es el tipo de devoción religiosa que ustedes creen que es aceptable para mí. Sabemos que Jesús también tuvo palabras muy fuertes para la gente religiosa de sus días. Lo que le dice a la gente en Mateo capítulo 15, versículos 7 hasta el 9, Jesús les dice, hipócritas, bien profetizó Isaías acerca de ti, diciendo, estas personas se acercan a mí con su boca y me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí y en vano me adoran. Familia, esas son palabras muy fuertes del Señor Jesucristo. Y yo sé que ninguno de nosotros quiere ser hipócrita en la manera en que adoramos y en la manera en que alabamos al Señor. La palabra hipócrita viene de una raíz, palabra que significa actor. ¿Ok? Entonces nosotros sabemos que el hombre siempre ve externamente, pero el Señor siempre ve el corazón. El Señor siempre ve nuestros motivos. Ustedes se acuerdan del relato de María y el perfume en Juan capítulo 12, del versículo 3 al 5. Vemos que María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con su cabello. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Pero Judas Iscariot, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó, ¿por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero,
para dárselo a los pobres. Entonces, ¿qué vemos aquí? Este es un ejemplo perfecto de lo que estamos estudiando ahora mismo. María tiene un amor genuino por el Señor, una devoción pura por Dios. La devoción de María le costó algo y María estaba dispuesta a humillarse ante Dios y limpiarle los pies con su cabello. Pero vemos a Judas. ¿Qué vemos? La raíz de egoísmo en su corazón contaminó su relación con el Señor. Entonces, familia, nosotros sabemos que la devoción pura al Señor siempre nos hace menos egoísta con nuestro tiempo y también con nuestros recursos. Por lo tanto, yo sé que esta primera parte es un poco difícil, pero vamos a hacernos esta pregunta y por favor no me malentiendan, no hacemos esta pregunta para traer condenación a nadie, sino para agitar nuestros corazones. ¿Cómo está nuestro servicio esta mañana al Señor? ¿Por qué es que nosotros hacemos las cosas religiosas que hacemos? ¿Y son nuestras relaciones con los demás un reflejo de nuestro amor por el Señor? Para cambiar la nota y hablar sobre otra cosa, ya que estamos hablando del ayuno, ¿a cuánto de ustedes les gusta comer? Ok, nosotros somos latinos, familia, y a los latinos les encanta comer. Y eso es parte de la manera en que como cristianos nos amamos unos al otro, ¿no? Eso es lo que yo estaba diciendo cuando dije que mi familia quería convivir con ustedes, ¿no? Es la manera en que uno comparte el alimento, la palabra de Dios. Y no es verdad, hasta Jesús le encantaba comer. ¿Cuántas veces en los evangelios vemos que el Señor Jesucristo está preparando un sándwich de pescado? ¿No se acuerdan cuando los discípulos estaban en el barco y oyen la voz de Jesús? Y Pedro salta del barco y Jesús estaba en la playa ya cocinando el desayuno. Entonces digo eso solamente para decir que no hay nada, absolutamente nada malo en disfrutar una buena comida. ¿Ok? Pero ya que estamos hablando del ayuno, en la Biblia cuando hablamos del ayuno, la manera en que eso se define es abstenerse de comida y a veces de bebida. Y la gente en la Biblia ayunaban durante tiempo de gran sufrimiento o tiempo de gran necesidad. El ayuno, yo creo esto con todo mi corazón, si una persona ayuna y tiene los motivos correctos, eso tiene gran valor en la vida del discípulo y el seguidor de Jesucristo. Pero también quiero decir, familia, que si ustedes eligen ayunar o no ayunar en su devoción al Señor, estos siguientes 6 versículos, lo que Dios hace aquí es que nos define lo que es la verdadera piedad y enumera el tipo de devoción religiosa que le agrada a Dios. Entonces, para los que han ayunado, ustedes saben que cuando uno ayuna, muchas veces ya no hay celular, no hay tecnología, uno se enfoca completamente en las cosas espirituales y en las cosas del Señor. Entonces eliminas todas las distracciones y te enfocas en el Señor. Pero si ustedes ayunan o no, otra vez quiero decir esto porque el enfoque de este mensaje no es el ayuno. El enfoque de este mensaje es la tipo de vida y la tipo de religión y devoción religiosa que le agrada al Señor. Entonces, estos siguientes 6 versículos reflejan lo que Dios quiere hacer a través del discípulo que está lleno del Espíritu Santo de Dios. Del versículo 6 hasta el 12 les doy un poco de fondo. Esto en contexto describe un tiempo en el futuro, un tiempo que todavía no ha llegado. Es un momento donde va a haber un gran avivamiento, donde va a haber un tiempo de sanación y un tiempo de restauración para el pueblo de Israel. Y sabemos que estudiando la Biblia, en el futuro, el Mesías va a traer este gran avivamiento a la nación judía. Pero hasta cierto punto también tenemos que entender que este pasaje nos está hablando a nosotros como la iglesia de Dios. Si tenemos la mente de Cristo y si estamos disponibles para el Espíritu de Dios. Acuérdense lo que la palabra siempre nos dice el que tiene oído, que oiga
lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Entonces, familia, nosotros sabemos que nuestras posesiones, las cosas que podemos comprar, te gusta algo esta semana, lo compras, lo estrenas y ya la semana que viene ya no lo quieres más. Y así es la vida con las posesiones. Pero lo más importante que tenemos en esta vida, aparte de nuestra relación con el Señor Jesucristo, son las relaciones que tenemos con la gente alrededor de nosotros. Para los esposos son las relaciones que tienen con su esposa y con sus hijos, con la familia, con los primos, con nuestra familia espiritual. Eso es lo más importante que tenemos en nuestra vida. Y familia, yo sé que nosotros estamos aquí hoy porque nosotros queremos que nuestra devoción al Señor afecte las relaciones que nosotros tenemos con otras personas. Nosotros queremos que las personas alrededor de nosotros sientan la presencia de Dios en nuestra vida. Nosotros queremos que Dios influya a la gente a nuestro alrededor. Por eso venimos a estudiar la palabra de Dios, para que Dios nos llene con su Espíritu, con el amor de Cristo, y podamos compartir eso con otra gente. Entonces, esto me trae a la segunda porción de este mensaje. Y otra vez aquí vemos el tipo de religión que trae satisfacción. Entonces, el punto número 2, la verdadera religión y devoción a Jesucristo siempre encontrará una expresión en el amor genuino y en el servicio a los demás. Lo digo una vez más, la verdadera religión y devoción a Jesucristo siempre encontrará una expresión en el amor genuino y el servicio a los demás. Estamos viviendo, familia, en un tiempo donde la gente necesita desesperadamente a Dios. Estamos viviendo en un tiempo, ¿sí o no?, donde hasta el pueblo de Dios, la gente afuera, pero algunas veces hasta nuestra propia gente, estamos llenos de temor. Hemos perdido la esperanza. Estamos viviendo en un tiempo donde el año pasado vimos 93,000 muertes por sobredosis de droga, 30% más alto durante este tiempo de pandemia. Y muchos de nosotros tenemos familia que todavía están encadenados, adictos a la droga o al alcohol. Según la CDC, cada 11 minutos alguien muere por suicidio. Cada 11 minutos en los Estados Unidos alguien toma su propia vida. Y hay muchas razones por qué la gente hace esto. Depresión, quizás se criaron en un hogar donde no tenían papá. Ustedes han visto el efecto de la familia cuando no hay un papá en el hogar. Cuando no hay un papá que puede amar a la muchachita, enseñarle lo que debe ser un hombre. Cuando no hay un papá que puede enseñarle a los varones qué significa ser hombre, qué significa ser esposo. Es muy difícil criarse en un hogar sin padre. Y las estadísticas nos enseñan que la mayoría de los varones que van a la prisión es porque no tienen padre, no tuvieron esa influencia. También vemos muchos matrimonios rotos. Vemos lo que el pecado y el enemigo le ha hecho a los matrimonios. Hasta en la iglesia hemos visto esto. También vemos el abuso sexual, el abuso físico, el abuso emocional. Familias, sabemos que estamos viviendo en un tiempo donde el mundo no está en un buen lugar. El mundo no está en un buen lugar. Lo único que tenemos que hacer es prender el televisor por 5 minutos, inmediatamente el corazón se te llena con temor. ¿Sí o no? Y por eso es que más que nada el pueblo de Dios tiene que saturarse con la palabra de Dios. Tenemos que ingerir más de la palabra de Dios que las ideologías del hombre. Y por favor no malentiendan, yo veo las noticias y yo hago todo eso, pero la palabra de Dios es la fundación. La palabra de Dios nunca cambia. El mundo cambia. De un día al otro te dicen esto y te dicen eso. Pero la palabra de Dios no cambia. La palabra nos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y en el futuro. Entonces, hemos vivido tiempos, familia, donde parece que hasta las propias paredes de nuestras casas se han derrumbado. La casa es nuestro lugar de seguridad.
La casa es nuestro hogar donde queremos descansar y a veces nos sentimos vulnerables y expuestos. Y sí o no es verdad que el enemigo hasta ha entrado en nuestros propios hogares. Y la palabra nos dice que el enemigo entra para robar, para matar y para destruir al pueblo de Dios. Y a veces, familia, ustedes pueden sentirse que apenas se están aferrando en su fe y en su relación con Dios y en su relación con otros. Pero quiero compartir con ustedes hoy la visión que Dios ha puesto en mi corazón como el enfoque para nuestra comunidad de fe. Estos próximos versículos. Dios sabe, familia, que nosotros estamos sufriendo. Dios sabe que en estos momentos estamos pasando por tiempos difíciles y que hay muchas cosas. A veces entramos aquí y la gente alrededor de ti no sabe la carga que tú tienes en tu corazón. La gente no sabe que tú estás entrando con problemas familiares, con un hijo que está adicto a las drogas, con una esposa que ya no te quiere. La gente no sabe las cosas que tenemos en nuestro corazón, pero el Señor sabe. El Señor sabe, familia. Y yo sé con todo mi corazón que el Señor quiere traer consuelo. Y el Señor quiere traer curación. No solamente a nuestra iglesia, pero también a nuestras familias. Y también a nuestras comunidades. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de dar gratuitamente a los demás cuando recibimos de Dios. Miren lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice: ahora bien, estos son los dones que Cristo dio a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Y su responsabilidad es equipar al pueblo de Dios para hacer su obra y edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Qué nos está diciendo ahí la palabra? Nos está diciendo que la persona que se para aquí, la persona que comparte la palabra de Dios, nosotros recibimos predicación y enseñanza con el propósito de prepararnos para servir al Dios, para servir a Dios en la comunidad de fe, para servir a Dios aquí y también afuera, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos. Religión que trae satisfacción. Ese es el título para esta porción, religión que trae satisfacción. Vamos a seguir con el verso 6, Isaías 58, verso 6. Otra vez, familia, el enfoque aquí es la tipo de vida que Dios quiere que tengamos, el enfoque espiritual que el Señor quiere que tengamos. Y esto es lo que dice Dios: ¿no es este el ayuno que yo elijo? Liberar las ataduras de la maldad, deshacer las cuerdas del yugo y dejar que los oprimidos se liberen y rompan todo yugo. Esta palabra yugo en este contexto es la barra transversal que controla al prisionero. Ustedes han visto en las películas donde el prisionero lo tienen por las manos y por los pies y ni siquiera puede caminar recto. Y entonces lo que esto nos está diciendo aquí, familia, Dios nos está llamando al pueblo de Dios a ayudar a liberar a la gente de esas cosas que los mantienen encadenados, las adicciones, las relaciones abusivas. Levítico 26:13. Este es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Por muchos años esta fue mi escritura aquí. Levíticos 26:13 dice esto: yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran esclavos. Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud, al fin de que puedas caminar con la cabeza en alto. Siempre cuando la palabra habla de Egipto, esto habla del lugar donde el pueblo de Dios estaban encadenados espiritualmente, en esclavitud. Y también habla sobre el poder de la carne y el poder del enemigo sobre el pueblo de Dios. Comparto algo personal, familia. Para mí personalmente, esta escritura es muy personal. El Señor a mí me liberó de una vida de 10 años adicto a las drogas, 10 años de depresión, 10 años de ansiedad, 10 años de odio.
Y yo era la tipo de persona que no podía vivir una vida normal. Uno no puede vivir una vida normal así. Pero les digo que Jesucristo rompió el yugo de mi esclavitud. Y ahora puedo caminar con la cabeza en alto. Y yo sé, familia, que hay algunos de aquí, de ustedes, que se pueden relacionar con eso. O tienen amistades, o tienen hijos, o tienen familia que todavía están en esa vida. Y algunas veces es difícil, familia, porque uno sigue en oración. Uno sigue diciendo, ¿qué hago, Dios? ¿Qué hago, Dios, todos estos años, Señor? Y no cambian. ¿Cuándo van a cambiar? Les digo que, familia, la manera en que Dios hizo esto a través de mí fue a través de mi familia y a través del cuerpo de Cristo. Gente que no se dieron por vencido. Gente que eligieron amarme en mi estado desagradable, porque no era una persona muy agradable, pero gente que no se dieron por vencido. Y les digo, familia, si ustedes tienen gente así, sigan en oración, sigan amándolos, mantengan esa puerta abierta, porque ustedes no saben lo que el Señor va a hacer. Ustedes no saben lo que el Señor hará en el futuro. Las maneras de Dios no son nuestras maneras. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Nosotros queremos las cosas instantáneamente, pero muchas veces el Señor permite algo y después vemos que esas cosas que esa persona tuvo que pasar es el testimonio de Dios. Eso es lo que le trae gloria a Dios. Vine de esta vida y mira hasta dónde Dios me ha llevado. Vamos a seguir en el versículo 7. La palabra nos dice, no es para partir el pan con los hambrientos y para traer a los pobres sin hogar a la casa, cuando veas al desnudo para cubrirlo y no esconderse de tu propia carne. Ok, esto es algo muy práctico aquí. Nos está diciendo que el pueblo de Dios debe ayudarle a la gente pobre. El pueblo, y ustedes ya saben esto, el pueblo de Dios debe de buscar maneras para ayudarle a la gente en la calle, con las necesidades prácticas de la vida. No sé si ustedes han servido con el hermano Gary. Tiene un ministerio que se llama Helping Hands, manos que ayudan. Y es aquí en Pomona, como a 10 minutos. Y es muy buen ministerio. Yo sé que a veces hacemos ministerio y eventos con ellos. Si no se han involucrado, esta es gran oportunidad, familia. Algo para ver las necesidades prácticas de la gente en la calle y para hacer las manos y los pies de Jesucristo. Van allá y lo que hacen es que le dan comida a la gente, le dan ropa, le dan servicio médico y más que todo le dan la palabra de Dios. Pero también tenemos oportunidad en ese ministerio de poder construir relaciones con la gente en la calle. Y es increíble, familia, cuando uno toma el tiempo para hablar con la gente en la calle, es increíble algunas veces los testimonios, porque uno no se da cuenta de eso, ¿no? Uno muchas veces va en el carro y ve a la persona y quizás le das algo, pero muchas veces no sabes el tipo de vida que han vivido, no sabes la razón por qué están en la calle. Entonces, gran oportunidad si no han hecho eso antes. Miren lo que nos dice la palabra en Santiago, capítulo 2, versículo 15 y el 16, nos dice a nosotros, supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice, que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué servirá eso, familia? Noten también en este verso, el versículo 7, cuando dice, y no esconderse de su propia carne. No esconderse de su propia carne, lo que eso significa son nuestras relaciones familiares. Y todos tenemos relaciones familiares que han sido dañadas por una raíz de egoísmo, sea por parte nuestra o sea por parte de ellos, por el pecado o hasta por malentendidos. Pero sabemos que la palabra de Dios nos enseña que Dios desea que nosotros como cristianos hagamos las paces, si está dentro de nuestro poder hacer. Entonces tenemos que preguntarnos esta pregunta, ¿qué es lo que está causando división en nuestras relaciones con nuestra familia? Piensen en eso un momento. Yo estoy seguro que todos aquí tienen gente en su familia
con que ya no hablan, por cualquier razón. ¿Qué es lo que está causando esa división? ¿Es falta de perdón? ¿Es vergüenza? ¿Es culpa? ¿Y qué hacemos como el pueblo de Dios? Traemos esas cosas al Señor. El Señor es el juez. El Señor es el juez. El pueblo de Dios no debe vivir con ese yugo. Jesucristo nos remueve ese yugo, el yugo de la falta de perdón, de vergüenza y de la culpa. Y quién sabe, familia, muchas veces cuando nosotros estamos dispuestos a hacer eso, a decir, Dios, tu palabra dice que debo perdonar, pero Dios, lo que ellos me hicieron está mal. Pero Dios, tú eres el juez y quiero obedecer tu palabra y te entrego el dolor que esta persona me ha causado. Y muchas veces Dios nos libera de ese dolor y quizás Dios abre una puerta. Quizás Dios abre una puerta porque le dimos eso al Señor y quizás tienen oportunidad de compartir con esa persona. Vamos a seguir en el versículo 8. Esto es lo que dice: si somos este tipo de gente, familia, servicial, entonces tu luz estallará como el amanecer y su recuperación surgirá rápidamente. Y tu justicia irá delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Cuando dice la luz, en el contexto de este pasaje, está hablando del Señor Jesucristo. Está hablando de la presencia de Dios. Nos está diciendo, si ustedes están dispuestos a ser este tipo de gente, la presencia de Dios va a estar con ustedes. La luz de Jesucristo. ¿Y qué pasa cuando viene la luz de Jesucristo en nuestra vida? ¿Qué pasa? El Señor nos cura. El Señor nos cura, sea lo que sea que tenemos en nuestra mente, en nuestra alma. Entramos aquí con el corazón, ¿cómo se dice? Heavy. Pesado, con el corazón pesado, ¿no? Pero la presencia, por eso alabamos al Señor, la presencia de Dios nos levanta el corazón. Entonces, quiero decir esto también. Nosotros no servimos a la gente con ese propósito. Nosotros no venimos y decimos, ok, voy a hacer todas estas cosas porque quiero que Dios me sane. Pero no es verdad que tantas veces cuando uno está pasando por algo difícil y uno se enfoca en el Señor muchas veces te usa para traerle una bendición a otra persona y en el proceso te limpia a ti, sea lo que sea que estabas pasando en ese tiempo. Y lo que les diría con eso, familia, es no permitan que la prueba que están pasando, no permitan que la situación difícil que están pasando ahora mismo les impida ser útil al Señor. El Señor nos usa a todos. La palabra dice que somos todos ministros de Dios. Y la palabra ministro significa una persona que sirve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, familia? Mantengámonos disponibles. Si hay un predicador dijo esto y siempre se ha quedado conmigo, dice que debemos tener una cuenta corta de nuestros pecados con el Señor. Si por alguna razón yo peco hoy, no voy a esperar hasta el fin del día para decirle al Señor, porque quizás pierdo oportunidades de ser usado por el Señor, porque no puedo oír lo que la voz de Jesús y el Espíritu Santo me está diciendo. Pero tenemos que ser un pueblo donde si pecamos, porque todos pecamos, la palabra dice que si dices que no eres pecador, que la verdad no está en ti, porque todo hombre peca. Pero que cuando pecamos, confesamos nuestros pecados y el Señor siempre es justo y fiel al limpiarnos de nuestros pecados y podemos tener comunión con el Señor. Esa es la promesa de la palabra de Dios. Vamos a seguir en el versículo 9. Entonces, Isaías 58, versículo 9. Ok, aquí está el resultado de este tipo de vida. Dice, entonces llamarás y el Señor responderá. Clamarás pidiendo ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si quitas el yugo de entre ti, el señalar con el dedo y el hablar maldad. Entonces, familia, esto significa que los oídos de Dios serán sensibles a nuestras oraciones cuando nuestra relación con Dios sea correcta. Y eso también afecta las relaciones que tenemos con los demás. Versículo 10 dice, y si te ofreces al hambriento y sacías el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas
y tu oscuridad será como el mediodía. Si te ofreces al hambriento y sacías el deseo del afligido. ¿Qué es lo que requiere Dios de nosotros? ¿Qué es la cosa más importante que el Señor requiere de nosotros? No es que tengamos gran habilidades, no es que tengamos un gran entendimiento teológico de la palabra de Dios, porque mucha gente no tiene ese entendimiento. Y debemos de ser estudiantes de la palabra. La palabra nos dice que estudiamos para ser aprobados. Pero ¿qué es lo que requiere Dios más que nada? Dios requiere un corazón dispuesto. Eso es todo. Por la mañana, ser como Isaías en el capítulo 6, cuando dijo, aquí estoy, Señor, mándame a mí. Y es increíble lo que hace el Señor en gente común. Yo soy una persona común. En gente común. La palabra nos dice en 1 Corintios que Dios usa la gente común para hacer cosas extraordinarias si estamos dispuestos. Si nos levantamos cada mañana con ese tipo de corazón. Señor, no tengo mucho que ofrecerte, Señor, pero lo que tengo te lo ofrezco a ti. Mi vida te la ofrezco a ti, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Quiero que toques la vida de la gente alrededor de mí. Quiero que me uses para tu gloria. Señor, si tengo pecado en mi vida, enséñame, Señor. Enséñame. Eso es lo que desea el Señor. ¿Se acuerdan del rey David? Me encanta estudiar la vida del rey David porque vemos en él un gran hombre. Muchas veces cuando pensamos el rey David no pensamos cosas buenas, ¿no? Pensamos el pecado con Bathsheba, pensamos la manera en que él asesinó al esposo de Bathsheba, pensamos la manera en que él tomó un censo contra Dios y como 70,000 gente israelitas se murieron por el pecado del rey David, pero la palabra dice que el rey David era un hombre después del corazón de Dios y eso siempre me ha asombrado a mí. ¿Por qué Dios dice que este hombre que pecó tanto y hizo tantas cosas incorrectas? ¿Por qué dice que este hombre era un hombre con un corazón después de Dios? Porque era un hombre que sabía arrepentirse. Porque era un hombre que no se mantenía en su pecado. Porque era un hombre de alabanza. Cuando leemos los salmos, vemos el corazón de este hombre. Vemos las cosas que él tuvo que pasar y vemos que él aprendió a confiar en el Señor. Miren lo que dice en el versículo 11 del capítulo 58. Y el Señor te guiará continuamente, saciará tus deseos en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. La gente a menudo pregunta, esto es una pregunta muy común, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo estoy seguro que ustedes han hecho esa pregunta, ¿no? Dios, ¿qué es lo que tú deseas para mi vida? Dios, veo que estás usando a esta persona de esta manera y mira, esta persona está sirviendo en el ministerio, pero ¿qué es lo que tú deseas, Dios, para mi vida? Y muchas veces podemos pasar temporadas de nuestra vida preguntando esa pregunta. Un pastor dijo esto y siempre se ha quedado conmigo. La voluntad de Dios es revelada en las Escrituras. La palabra de Dios nos dice que debemos de honrar su palabra, que debemos servir amorosamente a los demás, que debemos estar preparados para satisfacer las necesidades urgentes. Debemos de servir al pueblo de Dios. Pero familia, cuando estamos haciendo estas cosas, cuando estamos haciendo lo que Dios ha revelado en su palabra, en ese punto estamos en el lugar que necesitamos estar para escuchar la voz del Espíritu Santo, cuando la voz del Espíritu Santo dice, ven, mi siervo, esto es lo que tengo para ti. Esta es la voluntad específica, la cosa que preparé para ti. Pero uno tiene que estar haciendo las cosas de Dios para tener un oído y un corazón sensitivo al Espíritu de Dios. Acuérdense que Dios cuando habla, ¿qué es lo que pasó con el profeta cuando fue a la montaña? Y se acuerdan que había el fuego y había un terremoto. ¿Y era Dios el terremoto o el fuego? No, Dios era el pequeño susurro al final. Y así es el Señor cuando nos habla así. Entonces Jesús dice que mis ovejas conocen mi voz.
Tenemos que hacer la voluntad de Dios y las cosas que Dios ha revelado para reconocer a la voz de nuestro pastor, Jesucristo. Entonces, cuando dice aquí en este versículo que saciará tu deseo, que Dios saciará tu deseo en lugares áridos. Esto es como lo que el rey David nos dice mientras el rey David enfrentaba sus luchas. Miren lo que dice en el Salmo 16, versículo 11, cuando está hablando de Dios. Esto es lo que le dice el rey David a Dios. Le dice, me darás a conocer el modo de vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu mano derecha hay placeres para siempre. Ese lenguaje, ¿qué es lo que comunica? ¿Qué es lo que ustedes piensan cuando leen eso? Miren lo que dice otra vez. En tu presencia hay plenitud de gozo. Eso habla de abundancia. En tu mano derecha hay placeres para siempre. Esto habla de una gran satisfacción que tenía el rey David en su relación con Dios. Pero nosotros sabemos, porque estudiamos la palabra de Dios, que el rey David era un hombre de gran sufrimiento. La palabra nos dice que cuando el profeta Nathan le dijo, tú vas a ser el próximo rey de la nación de Israel, por 8 años el rey David tuvo que huir de Saúl, el hombre que él servía debajo de Saúl, y él amaba a este hombre, y las tipos de cosas que él tuvo que pasar debajo de este hombre. Fue parte del entrenamiento para llegar al lugar donde él necesitaba estar. 8 años huyó, se escondió en las cuevas. Hasta sabemos que se escondió entre los enemigos, los filistinos. Pero ¿qué fue lo que el rey David aprendió en esta temporada de su vida, donde Dios permitió todas estas circunstancias negativas que pasaran? ¿Qué fue lo que aprendió el rey David? Aprendió a confiar en el Señor. Aprendió a confiar en el Señor y sea la circunstancia buena o mala, Señor, tú eres fiel. Señor, tus propósitos por mi vida son buenos. Señor, tú eres soberano y confío en ti. Y por eso es que vemos en la vida de este hombre, por eso me encanta la vida del rey David, porque cuando estoy pasando un tiempo difícil, muchas veces es fácil uno deprimirse y sentirse de cierta manera, pero uno ve las cosas que pasó este hombre y el tipo de corazón que aprendió a tener con el Señor, y uno dice, wow, Señor, si tú lo hiciste en la vida de él, tú lo puedes hacer también en mi vida. Yo quiero tener ese tipo de corazón. Y entonces vemos en la vida de rey David que tenía una gran satisfacción en el Señor. Y familia, no importa lo que estemos pasando hoy, circunstancias vienen y van, pero el Señor siempre es igual. El Señor nunca cambia. Y cuando nos dice la palabra aquí que serás como un huerto regado y como un manantial cuyas aguas nunca faltan, esto lo que está implicando, esto lo que nos dice es que Dios traerá sanidad. Dios traerá restauración. Y la manera en que Dios hace eso es a través de ti, a través de mí. El Señor nos llena con su vida, con su poder. Y el Señor toca las relaciones de la gente alrededor de nosotros. Hablando de este grupo de personas que sirven al pueblo de Dios, que tienen este corazón, fíjense lo que dice en Isaías 58, versículo 12. Los de entre vosotros reconstruirán las antiguas ruinas, levantarás los cimientos ancestrales y se le llamaré el reparador de la brecha, el restaurador de las calles en las que habitar. Entonces vemos dos cosas. Vemos aquí que estamos hablando del pueblo físico de Jerusalén, pero también estamos viendo que estamos hablando de la condición espiritual de la gente del pueblo de Dios. Y miren lo que dice aquí, miren la recompensa cuando el pueblo de Dios se une de esta manera para servir al Señor. Dice que las ruinas serán reconstruidas, que se van a reparar las brechas en el muro y que las calles de la ciudad serán restauradas. Familia, Dios nos ha comisionado a nosotros como el pueblo de Dios a ser parte de la restauración, parte de la reconstrucción, parte de la reparación que Dios quiere hacer aquí a través de esta comunidad de fe.
no solamente en la iglesia, pero a través de ustedes. Y familia, cuando Dios empieza a hacer esta obra, cuando Dios siga haciendo esta obra en nosotros, toda la gloria y toda la honra al Señor. Porque nosotros lo que somos es un instrumento en la mano de Dios Todopoderoso. Ahora, vamos a hablar por un momento también sobre el yugo positivo. Hablamos del yugo de una manera negativa, pero la Biblia también usa esa palabra de una manera positiva. Si vemos Mateo capítulo 11, versículo 28 hasta el 30, dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que le doy es liviana. Me encanta esa escritura. Ustedes seguro saben esa escritura y la saben bien. Y lo que nos está enseñando ahí el Señor es que el Señor, cuando venimos al Señor Jesucristo, el Señor nos quita esa carga del pecado. Y también más importante en este pasaje, el Señor nos quita la religión sin relación. El Señor nos remueve de ese lugar de religión que no trae satisfacción. ¿Y qué hace? No nos deja para vivir nuestra propia vida. El Señor nos redime y nos dice, tengo una misión. Para cada uno de ustedes, el Señor tiene una misión. ¿Y cuál es la misión? Es una misión centrada en nuestras relaciones con los demás. Cuando ustedes leen la Biblia, familia, se dan cuenta que el corazón de Dios siempre es un corazón de relaciones. Siempre es un corazón de lo que podemos hacer por los demás. Siempre es un corazón donde Dios dice, Jesús, ¿quién era menos egoísta que el Señor Jesucristo? Dio su propia vida por nosotros en el Calvario. Ese es el ejemplo que Él nos da a nosotros. Entonces, esto es el camino a la religión que satisface. Una relación con Dios servicial. Una relación con Dios que es expresada en amor genuino y servicio a los demás. Esa es la religión que satisface y eso es lo que nos pone en ese lugar donde estamos llenos del Señor. Quiero compartir algo con ustedes, algo personal en cierre. Hablando de esta misma cosa. Hubo una temporada de mi vida, ya siendo cristiano y ya estando en el ministerio, donde yo dejé de servir en la iglesia. Y yo pensé, familia, que yo tenía razones legítimas. Yo estaba yendo a la escuela y tenía muchas prioridades. Y paré de servir en la iglesia por casi un año. Y mi vida estaba llena de actividades, cosas con la familia y otras cosas que antes no podía hacer porque estaba sirviendo en el ministerio. Pero les digo que aprendí yo en esta época de mi vida. Aprendí que algo me faltaba en mi vida. Y yo y mi esposa siempre nos decíamos, algo nos falta. ¿Qué es lo que nos falta en nuestra vida? ¿Por qué nos sentimos tan secos? Todavía vamos a la iglesia, todavía estamos haciendo cosas religiosas, pero ya Dios no era mi prioridad. El servicio a Dios no era mi prioridad. Y esto es lo que aprendí. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Todos tenemos las mismas 24 horas. Pero tenemos corazón para las cosas de Dios o ponemos excusas. Familia, esto es un llamado al servicio. Este mensaje es un llamado a una religión que satisface. Esto es un llamado a ser parte de lo que Dios quiere hacer en nuestra iglesia, en sus familias, en nuestra comunidad. Y si Dios les está hablando a ustedes por este mensaje, mi pregunta para ustedes es, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas? ¿Qué paso de fe requiere el Señor de ti? ¿Y por qué no lo has hecho? Y si ya estás sirviendo al Señor, familia, que Dios los bendiga. Espero que esto les recuerde las razones porque hacen lo que hacen. Las razones porque se gastan por los hermanos. Pero quieren estar llenos, sirvan al Señor. Sirvan al Señor. El Señor nos llena para usarnos para su gloria, para ser servicial.
Y muchas veces la gente pregunta, pues, bueno, pues ¿cuáles son mis dones? Quizás no enseño la palabra o quizás no es esto, pero una cosa que yo he aprendido, familia, es que nosotros servimos donde haya necesidad. El cristiano sirve donde haya necesidad. Y es cuando uno empieza a decir, Señor, no sé qué es lo que tú deseas que haga, pero hay oportunidad y tú sabes qué, Señor, voy a tomar este paso de fe. Voy a inscribirme aquí, voy a empezar a servir como edecán o ujiere, voy a servir con el sonido o las computadoras, voy a ver si puedo cantar. Algunos pueden cantar, ¿sí o no? Pero hay muchas oportunidades y cuando tenemos ese tipo de corazón, cuando le decimos al Señor, estamos disponibles, ahí es que uno empieza a aprender, este es mi don. Y quizás este no es mi don. Hay muchas cosas, familia, varias cosas que yo he hecho y me di cuenta, este no es mi don. Para mí, una de esas cosas es yendo puerta a puerta o evangelizando en la calle. Eso no es mi don. Yo traté de hacer eso, pero no fue mi don. Pero yo no sabría eso si nunca lo intenté. Entonces, esa sería mi exhortación para ustedes, familia. Si algunos de ustedes no han servido al Señor en la iglesia, tomen ese paso de fe. Tomen ese paso de fe para ver qué es lo que el Señor quiere hacer con ustedes. Entonces, también quiero compartir con ustedes, en la iglesia hay mucha necesidad. En esta iglesia sí tenemos, como les dije, necesidad. Queremos tener más gente de nuestra congregación, Fuente de Vida, que estén dispuestos a servir con el sonido, con la tecnología y hay muchas otras cosas, con la limpieza. Entonces, si Dios les está hablando a su corazón, si es el Señor que les está ministrando, tenemos estas oportunidades, ¿ok? Y lo que les voy a pedir es que nos manden un mensaje privado si desean servir o si desean más información sobre las oportunidades. Mándenos un mensaje privado a nuestra página Fuente de Vida con su nombre completo, con su teléfono, con la área de interés y si son bilingües, sí o no. Hay otros ministerios que me faltó mencionar. Hay un ministerio de comida, que creo que es algo muy importante, ¿no? Un ministerio donde le dan comida a las familias que están enfermas. Hay un ministerio de compasión donde le dan cuidado a la gente de largo plazo. Hay un ministerio que se llama en inglés Step Up. No sé si ustedes son familiares. Es parte del ministerio en inglés, pero también nosotros, porque somos la misma iglesia. Somos la misma iglesia, nos estamos uniendo para poder servir al Señor lado a lado, porque hay mucha necesidad para nuestra comunidad latina. Nuestra comunidad latina necesita estos mismos recursos. Este ministerio Step Up es un ministerio para los varones sin papás. Es un ministerio donde hombres de la iglesia, hombres que conocen la palabra, hombres que Dios ha instruido, dicen, tú sabes qué, yo estoy disponible para ver a uno de estos varones que no tiene papá. ¿Y qué es lo que hacen? Les enseñan a estos varones cómo ser hombres, cosas básicas muchas veces. También cómo cambiarle el aceite a su mamá porque las mamás no tienen esposo. Muchas cosas, pero gran ministerio y también grupos de oración. Con todo mi corazón yo creo en la oración. Un ministerio, el poder de un ministerio está centralizado en la oración. Si uno no ora, no tiene poder. Entonces tenemos que ser y seguir siendo un pueblo de oración. Estas son las opciones que tenemos, familia, para servir. Y al nosotros servirnos unos a los otros, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en nuestra congregación? Vamos a tener una mayor experiencia de la presencia de Dios como una familia. Y ustedes individuales van a encontrar satisfacción en su religión y Dios tocará tus relaciones con los demás. Entonces, la próxima semana vamos a empezar un estudio en el libro de Nehemías y lo que vamos a hacer es que vamos a mirar la obra que Dios hizo a través del pueblo de Dios. Y en Nehemías vemos que a medida de que la gente de Dios se unieron con sus propios regalos para servir juntos al Señor, empezaron a reconstruir a sus familias. Esto es un asunto del pueblo, no es un asunto del predicador, no es un asunto de varias gente, esto es un asunto del pueblo. Y cuando el pueblo se unió, empezaron a reconstruir y reparar lo que el enemigo de Dios y lo que el pecado les había removido.
Familia, quizás Dios los está llamando, ya estamos concluyendo el servicio. Les doy gracias por estar con nosotros y por escuchar este mensaje. Y yo espero que quizás, familia, que este mensaje les tocó el corazón. Otra vez, si están sirviendo, que Dios los bendiga. Estas son las razones porque la persona sirve a Dios. Siempre tenemos que mantenernos puros en nuestra relación con Dios, y no importa cuánto tiempo has caminado con el Señor, 10, 15, 20 años, siempre hay que decirle al Espíritu Santo, ayúdame que mi religión y las cosas que hago vengan de un motivo puro, ¿no? Que no sean para la gente alrededor de mí, pero que sean solamente para agradarte a ti, Señor. Y es cuando lo hacemos de esa manera, cuando nuestra alabanza a Dios es: Dios, te amo. Como el rey David, un gran hombre, un hombre de guerra, pero era un hombre que alababa al Dios y que amaba a Dios. Cuando tenemos esa relación con Dios, eso afecta todo lo que hacemos, nuestro servicio y nuestra devoción al Señor. Quiero en cierre, yo sé otra vez que hay mucho dolor. Hay mucho dolor en nuestra comunidad. Yo sé que el Señor me ha dado este mensaje y este pasaje de la Escritura porque hay mucho dolor. El pecado que ha causado y el egoísmo de otra gente y en la familia. Muchas cosas que se están pasando ahora mismo en nuestra familia. Y quiero tomar un momento para orar por ustedes y para orar como nosotros, como una familia. Vamos a orar, familia. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, Espíritu Santo y Señor Jesucristo, por esta oportunidad que nos has dado para alabarte a ti en espíritu y en verdad y para ser instruidos por tu palabra. Y Señor, quiero orar por el pueblo de Dios, esta congregación, nuestros hermanos y nuestras hermanas, Señor. Tú sabes las situaciones que ellos están pasando ahora mismo. Tu palabra nos dice que tú eres un Dios lleno de misericordia, que tú eres un Dios que nos consuela en todo nuestro sufrimiento. Y Señor, te pido ahora mismo que para toda la gente que estén sintiendo temor, que estén sintiendo dolor en su corazón, por favor, Señor, te pido que les des paz. Tu palabra dice en Isaías 26:3 que si nos enfocamos completamente en ti, que tú nos das una paz. Y la paz que tú nos das sobrepasa todo el entendimiento del hombre. Entonces te agradecemos otra vez por esta oportunidad. Ya que empezamos nuestra semana, Señor, ayúdanos a aplicar estas verdades. Ayúdanos a ser un pueblo servicial. Enséñanos qué es lo que deseas. Vamos a tomar pasos de fe. Vamos a ser obedientes a tu palabra. Vamos a seguir adelante, Señor. Que se haga tu voluntad en el reino y en nuestra vida y en nuestra comunidad de fe. En el nombre de Jesús. Amén.